Gracias por acompañarme nuevamente en la grabación de mi podcast y como se dieron cuenta desde el encabezado, el artículo del mismo, pues tiene que ver con una situación que se me hizo muy interesante analizarlo, como son todos los que vemos aquí en el podcast que yo les pongo. Y es un hecho interesante cuando nos ponemos a pensar, les voy a poner una situación hipotética. Imaginen que pudiéramos tener una medicina mágica, por así decirlo, y que fuera a curar todos los cánceres de mama, por ejemplo, que es de lo que se trata el artículo de hoy. No importa en qué estadiaje esté, no importa si es pequeño, si es grande, si tiene metástasis o no, todas las pacientes se curan. Si tuviéramos esa situación, ¿habría sentido en hacer una mamografía de detección? Pues bien, más o menos de eso se trata, no estamos con esa situación mágica de tratamientos, pero la idea es, porque sucede con otras enfermedades también, analizar esta parte y ver cuál sería nuestra opinión al respecto. Créanme que es algo controvertido, de hecho yo lo estuve platicando con mi esposa radióloga también, y me decía, creo que esto va a causar mucha controversia. Bueno, de hecho de eso se trata de analizar la información que se está publicando y de alguna manera pues tomar alguna decisión y compartirlas. Yo creo que esto va a ser algo que este artículo, la información de este artículo va a ser algo que se va a manejar bastante en el futuro próximo. Entonces, gracias nuevamente por acompañarme. Vamos a empezar la grabación. Un nuevo estudio publicado en el European Journal of Public Health, es el Journal Europeo de Salud Pública, reveló que los efectos de los programas de detección del cáncer de mama están disminuyendo. ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué significa para el futuro de la mamografía en la detección del cáncer de mama? Acompáñenme a revisar este artículo en el que, utilizando datos de todo el país de Noruega, los autores examinan la cantidad de mujeres que deben ser invitadas a la mamografía de detección, o sea, la de screening, para prevenir una muerte por cáncer de mama. En el contexto de los marcados cambios en la mortalidad por cáncer de mama que ha ocurrido a lo largo del tiempo. También examinaron estos autores el equilibrio entre la eficacia y los daños, por así decirlo, utilizando diferentes niveles de sobrediagnóstico. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que está dedicado a la revisión de artículos científicos, editoriales, artículos de opinión, la mayoría de ellos pues que están publicados en revistas de nuestra especialidad, pero en ocasiones si detecto algo que creo que sea de interés para todos nosotros como radiólogos, pues también, aunque no sea una revista de la especialidad, lo platico con ustedes, como es el caso de hoy. Este es un estudio que está publicado, como les decía, en el European Journal of Public Health, apenas hace unos días, el 23 de junio, y los autores son de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y también del Instituto de Salud Pública Global de la Universidad de Streidic, en el Instituto Internacional de Investigaciones en Prevención en Lyon, Francia. Y la traducción del título de este artículo podría ser algo así como cambio en la efectividad de la mamografía por detección por disminución de la mortalidad por cáncer de mama, un estudio basado en población. Y bueno, a mí se me hizo muy interesante este estudio porque yo creo que nos va a hacer reflexionar. Sé que va a haber mucha controversia al respecto del mismo, pero bueno, justamente para eso es, ¿no? Para analizarlo y, y ver qué es lo que en un momento determinado pensamos como radiólogos, porque este es un ejemplo, lo del cáncer de mama, pero créanme que se está presentando y va a ser cada vez mayor en otras especialidades, me refiero en otras patologías también que nosotros vemos. Así es que, bueno, como siempre vamos a poner esto un poquitín en contexto y ver de qué se trata y el impacto que puede tener.
Bueno, pues el objetivo principal, si lo vemos desde el punto de vista general de la detección y el tratamiento del cáncer en general, pues es reducir el riesgo de muerte por cáncer, ¿no? Para eso quisiéramos la detección y el tratamiento. Y los exámenes de detección, pues pueden, sabemos, reducir el riesgo al detectar el cáncer en una etapa que fuera más temprana de su desarrollo cuando es, ojalá, asintomático y obviamente curable. Los tratamientos generalmente dependen de la etapa y obviamente de muchas otras características tanto del cáncer como del propio paciente o de la propia paciente en este caso. Y en consecuencia, pues el cribado, el screening, el escrutinio, pues será más eficaz si induce a la reducción del estadio, es decir, el cambio de cánceres en un estadio avanzado para los que tratamientos son menos eficaces o incluso inexistentes, hacia estadios más tempranos para los que existen tratamientos que sean eficaces. Pues sabemos que los ensayos aleatorizados que se han hecho de mamografía de detección del screening, pues han mostrado una reducción aproximadamente del 20% en la mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 50 a 70 años. Y ahí está la base básicamente de hacer el escrutinio, la mamografía anual de detección. Pero fíjense que la mayoría de las reducciones se observaron en ensayos que fueron realizados antes de 1985, en el que existían, digamos, pocas opciones terapéuticas para el cáncer de mama. Y desde entonces, pues los tratamientos del cáncer de mama, incluida la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, pues han mejorado sustancialmente, ¿no? En consecuencia, entonces, pues la supervivencia específica de la etapa de los pacientes con cáncer de mama pues ha mejorado, digamos, constantemente. Y una pregunta recurrente es si el advenimiento de modalidades terapéuticas cada vez más efectivas pues han afectado, digamos, la efectividad de la mamografía de detección. Esto podría ser similar, por ejemplo, al cáncer de testículo, donde la alta efectividad de las terapias basadas, por ejemplo, en cisplatinum, incluso para el cáncer que es metastásico, pues ha hecho que la detección sea, digamos, pues si no obsoleta, no necesaria, ¿no? En este tipo de pacientes. Además, una cosa que tenemos que tener en cuenta son los daños debidos a la detección. Y como daños me refiero básicamente a los resultados que son falsos positivos de las pruebas de detección, que sí las hay, en todas las pruebas hay. Y la otra, que es más importante, es el sobrediagnóstico, es decir, la detección de cánceres, en este caso de mama, que no se convertirán en un cáncer clínico durante la vida de una mujer. Y esto, obviamente, estas dos situaciones, ¿sí? Que estamos viendo, pues no se reducen con la mejora en el tratamiento. O sea, si el tratamiento mejora, las otras dos cosas dañinas, por así decirlo, o sea, las falsas positivas y el sobrediagnóstico, pues son dependientes de la prueba, ¿no? Del tratamiento. Fíjense que en un estudio más o menos reciente en Estados Unidos mostró una reducción absoluta en el riesgo de muerte por cáncer de mama asociado a la detección de 5 por 10,000 mujeres en la década de los 70 y de 3 por 10,000 mujeres en la década del 2010. La diferencia en la efectividad de la detección de 2 muertes por cada 10,000 mujeres en la década de los 70 y 2010 se debió básicamente a las terapias eficientes, a que se introdujeron terapias más eficientes. Y bueno, fíjense que los autores, para analizar esto, utilizaron algo interesante, se me hizo a mí, bueno, existe ya definitivamente, algo así como en terapia lo que se llama el NNT, el número necesario a tratar, cuántos pacientes yo necesito tratar para ver el efecto de lo que yo quiero. Por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, un tratamiento para ver cuánto necesito para evitar una fractura patológica, perdón, una fractura por osteoporosis. Pues aquí lo mismo puede expresarse de una manera equivalente por el número necesario a invitar, NNI, ¿ok? Para evitar una muerte por cáncer de mama durante 10 años. Ese es lo que ellos tomaron. Y aquí, por ejemplo, pues se necesita, si tomamos el ejemplo que les decía antes de lo de Estados Unidos,
que encontraron 2 en 10,000, pues se necesita, 5 en 10,000 al principio, o sea, después hubo una reducción a 3, pero al principio entonces necesitamos hacer 2,000 mamografías para encontrar, no para encontrar un cáncer de mama, 2,000 mamografías para evitar una muerte, ¿ok? Eso fue en los 70 y tendríamos que hacer 3,333, o sea, 10,000 entre 3 mujeres en la década del 2010. Fíjense que, por ejemplo, esto es mucho de estadística en este artículo, no voy a entrar en todo esto, se pueden imaginar que tiene una planeación estadística muy robusta porque es información de todo el país durante 3 décadas, pero bueno, hablando del contexto que estamos hablando ahorita, pues en la mayoría de los países que tienen ingresos altos se ha observado, por ejemplo, una reducción que va entre el 20 y el 50% de la mortalidad del cáncer de mama desde los 90, desde 1990, y las reducciones de la mortalidad han sido consistentemente también mayores para las mujeres por debajo de la edad del screening, ¿ok? O sea, ni siquiera han entrado al programa de screening cuando ya tenemos un beneficio en este aspecto, pero ese es otro punto, ¿no? Pero tomando esto en consideración, si la disminución de la mortalidad se debieron a factores que son distintos a la detección, pues entonces la cantidad de mujeres por cáncer de mama que se evitó por la detección mediante mamografías podría haberse disminuido con el tiempo. Y bueno, en este artículo utilizaron, como les digo, datos de Noruega, de todo el país. Los autores examinaron la cantidad de mujeres que deben ser invitadas a la detección para prevenir una muerte por cáncer de mama, en el contexto de estos cambios marcados en la mortalidad por cáncer de mama a lo largo del tiempo. Y también examinaron el equilibrio que habría entre lo que es la eficacia y lo que podríamos llamar los daños, utilizando diferentes niveles de sobrediagnóstico ahí mismo en esa población de Noruega. Entonces vamos a ver los resultados. Como les digo, hay una gran cantidad de tablas, vienen incluso tablas que no están en el PDF, sino que te llevan al artículo en línea, que los puedes revisar ahí, varias curvas y demás. Voy a tratar de poner lo que creo que es más importante para lo que el mensaje del artículo, la parte que se me hizo importante de esto. Y es que, bueno, desde 1980 hasta el 96, las tasas de incidencia de cáncer de mama invasivo en Noruega aumentaron constantemente en todos los grupos de edad. Pero eso viene en una figura y la descripción, como les digo. Pero después de la introducción del cribado por mamario, o sea, de la mamografía de screening, que eso fue en 1996, ahí en Noruega, se observaron primero lo esperado, ¿no? Un aumento brusco en la incidencia de cáncer en las mujeres de 50 a 75 años, pero no en otros grupos de edad, lo cual quiere decir, esto es algo que sabemos que sucede en un ensayo, en una prueba diagnóstica, que lo mismo sucedió cuando se puso, por ejemplo, el screening de cáncer de pulmón con tomografía. Pues claro que empiezas, si lo pones hoy, pues empiezas a detectar todos los que estaban desde antes y después ya que sigues el programa, entonces realmente vas a empezar a tener la prevalencia y la incidencia, ¿no? O sea, para calcularlas. Pero bueno, entonces el punto aquí es que al principio, pues se detectaron pues muchísimo más, pero después de ese aumento que hubo en el 80, fíjense que la mortalidad ahí en Noruega por cáncer de mama se estabilizó más o menos alrededor del 1985. Por eso ellos empezaron esto como en el 86, ya que esto estaba estabilizado para tener como una base. Otra cosa que ellos mencionan es que allá en el 95 en Noruega la mortalidad comenzó a disminuir notablemente en todos los grupos de edad y de 1996 al 2016, que es de lo que realmente se trata el artículo estos años, las tasas de mortalidad por cáncer de mama ajustadas por edad se redujeron en un 44%, fíjense, de 81 a 49 por 100,000 mujeres de 50 a 74 años. Ahora, durante el periodo de este estudio, que fue del 86 al 2016,
Se identificaron, o sea, que es la base de este estudio, se identificaron un total de 10,580 muertes por cáncer de mama en mujeres de 50 a 75 años. Bueno, a la edad de morir, ¿sí? O sea, de esas se excluyeron muy poquitas, 60, debido a que había falta de información sobre dónde vivían y lo que había pasado con estas pacientes. Al final se tuvo un total, entonces, que es la población de este estudio, de 10,520 muertes, que son las que se incluyeron aquí. Y en este periodo que estamos hablando, que es justamente de 1986 al 2016, la mortalidad por cáncer de mama disminuyó pues un 46%, de 74 por 100,000 en 1986 a 40 por 100,000 en 2016 en mujeres, como les digo, de 50 a 75 años. Fíjense que teniendo toda esta información, los autores hicieron juegos estadísticos, obviamente, y entonces pusieron varios escenarios, tanto para la detección como para el sobrediagnóstico. Entonces ellos estimaron 4 escenarios para el análisis de la parte de la detección. Lo que le llamaron el escenario 1 es donde se supone que la detección reduce la mortalidad del cáncer de mama en un 20% durante el periodo de observación, que es lo que más o menos está publicado, está establecido y es lo que diríamos prácticamente es el estándar, ¿no? De lo que nosotros creemos. Pues bueno, fíjense que en ese momento, o sea, en Noruega, el NNI, o sea, el número necesario para invitar, se estimó en 731 mujeres en 1996 y en 1,364 mujeres en el 2016. Esto corresponde a un aumento del 87%, casi el doble. Tenemos que hacer de mamografías no para detectar el cáncer, sino para reducir una muerte. Ese fue el escenario 1. El escenario 2 es si esto tuviera un efecto menor, no del 20, pero sino el 10% del 87, o sea, de 8.7%. Y entonces se estimó que en 1996 se hubieran necesitado 1,685 mujeres y 3,318 en el 2016. Esto correspondería a un aumento relativo del 97%. Ahora bien, si tomamos otro escenario que ellos pusieron y que es un efecto de cribado lineal que va del 20% al 8.7%, se va bajando la efectividad. En el 2016, como ya lo vimos, pues esto arrojó un estimado de un 354% más del número necesario en 1996, ¿sí? Comparado con lo que podríamos hacer en el 2016. El último escenario, el escenario 4, tiene un efecto de cribado constante, o sea, no cambió, sino siempre, desde el inicio del 5%. O sea, una detección realmente menor de la que se supone que existen con estudios establecidos, pues de lo que se hizo antes del 85. Y en el 96 se necesitaban 2,934 mujeres y 6,338 mujeres en el 2016. Esto corresponde a un aumento del 116%. Solo en la parte de detección. Ahora fíjense que debido a que el sobrediagnóstico pues está relacionado con la detección y no con el cambio en la mortalidad, obviamente, pues la cantidad de mujeres con sobrediagnóstico de cáncer de mama en relación con el número necesario a invitar para salvar a una mujer de morir de cáncer de mama, pues casi se duplicó de 1996 al 2016, ¿sí? Como yo les decía. Y básicamente esto fue en todos los escenarios y sin ajustar por edad. Eso viene en la tabla 2 de ahí del artículo. Y les digo, vienen muchos datos, vienen muchas tablas, y es a los que están muy interesados en esto, pues realmente yo creo que se los recomiendo, aunque seguramente por el impacto que va a tener este artículo va a ser una lectura obligada para todos los dedicados a mama. En la parte de discusión del artículo, les podría decir que, bueno, pues este es un estudio que está basado en una población real,
¿sí? Se encontró, o sea, es básicamente todo un país. Sabemos que Noruega tiene ese sistema y lo tiene totalmente bien clasificado, lleno, cumplen con todos los requisitos, criterios para hacer todos estos estudios que definitivamente son de mucha utilidad y que no son supuestos, como es el caso de otros estudios, incluyendo los del Reino Unido y los de Estados Unidos. Entonces, este es un estudio que está basado en una población real y donde se encontró un aumento, digamos, sustancial con el tiempo en el número de mujeres noruegas de 50 a 69 años que necesitan ser invitadas a una mamografía de detección para prevenir una muerte por cáncer de mama. El aumento fue consecuencia de la disminución sustancial de la mortalidad por cáncer de mama entre mujeres noruegas entre 50 y 75 años. Y estos resultados pues siguen la lógica, obviamente, de que si las muertes por cáncer se vuelven cada vez más raras, pues la reducción absoluta del riesgo de mortalidad debido a la detección del cáncer, pues obviamente también va a disminuir. ¿Okay? En consecuencia, el número de mujeres que deben ser invitadas para prevenir una muerte por cáncer de mama, pues va a aumentar con la, digamos, con la disponibilidad de estas modalidades terapéuticas que son cada vez más potentes. Además, el número necesario a invitar se incrementará aún más si la capacidad de detección para reducir el riesgo de muerte por cáncer resulta ser inferior a la reducción de ese 20% sugerida en esos ensayos aleatorizados y que no se basaron en una población cerrada y total, como fue el caso de las mujeres noruegas. Entonces ellos consideran que una de las principales fortalezas, como les digo, de este estudio, pues se basa en la población noruega de todo un país que es invitada siempre o cada año a la mamografía y lo que, pues de alguna manera, digamos que elimina ese sesgo de selección que en muchas otras ocasiones sucede. O sea, aquellas pacientes, si tú nada más las invitas y básicamente van aquellas que tienen interés de, pues entonces puedes perder muchas otras. Es lo típico de lo que es el sesgo de selección en un estudio. Entonces, fíjense cómo la estimación año por año del número necesario a invitar ha permitido, o sea, de ellos, porque tienen todos los años, pues una estimación más precisa de estos cambios del NNI debido a factores distintos que sea la propia efectividad de la detección, porque esa prácticamente, digamos, que no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, muchas de estas estimaciones que se tienen en estudios anteriores, incluido, por ejemplo, el del panel del Reino Unido, que es uno muy citado, pues no, digamos que esos estudios, para empezar, no son contemporáneos, se basan en datos históricos antes del uso, que era, del uso más generalizado, pues, por ejemplo, del tamoxifeno, y no tienen en cuenta ningún cambio en las reducciones de la mortalidad debido al mejor manejo de los pacientes. O sea, se quedó ese número del 20% como estaba desde antes de los tratamientos. No sé si me explico. Ese es básicamente el llamado de este artículo. Y bueno, independientemente del resultado, o el resultado más importante es el aumento ese que yo les digo de un 87%, casi el doble del número necesario de invitar con este ajuste por edad desde la primera introducción pues de la mamografía de escrutinio ahí en Noruega, que fue en 1996. Ahora bien, del mismo modo, el nivel de sobrediagnóstico sigue siendo un tema muy polémico. Y créanme que les debo de confesar que esto es algo que alguna vez lo había leído, pensado en esto al respecto, pero una vez que leí este artículo, créanme que me puse a revisar bastante, por eso me tardé un poco más de lo habitual, del 23 de junio a ahora. Me puse a revisar, hay muchos artículos al respecto. Hay uno que, déjenme decirles, aquí lo estoy viendo, está publicado en abril de este año, de 2022, en el Annals of Internal Medicine, y que dice estimación del cáncer de mama, del sobrediagnóstico del cáncer de mama en una corte de screening de Estados Unidos. Es un estudio que incluso trae un video podcast, y bueno, no me voy a meter en él.
Si acaso les interesa, les voy a pedir al final, bueno, puedo hacer, y a lo mejor hago esto, porque a mí se me hace realmente un tema muy interesante esto del sobrediagnóstico, lo que estamos diagnosticando que de alguna manera dices, esto no va a matar al paciente. Pero bueno, sabemos esto sucede en el cáncer de riñón, hay varios artículos al respecto, en el cáncer de próstata, por ejemplo, también. Tú te puedes morir con el cáncer de próstata, no del cáncer de próstata, pero en fin. Todo esto es creo que algo que vamos a tener que ir analizando cada vez más. ¿Se acuerdan que también por ahí puse un podcast hace tiempo de una sugerencia del American College of Radiology de lo que era el screening radiologist? O sea, de alguna manera tenemos que ir quizá especializándonos a alguno de nosotros también en esta parte de cuál es la importancia y la fuerza, el impacto que tienen todas estas pruebas de screening, que va a ser una situación, como yo les decía, ya que tenemos biopsias líquidas, que tenemos estudios genéticos, que tenemos cada vez estudios diagnósticos que podemos detectar más a tiempo. Pero bueno, en el caso muy particular de esto del sobrediagnóstico, pues los autores incluyeron 3 escenarios de sobrediagnóstico. ¿Qué pasaría si sobrediagnosticamos 10%, 20%, 40%? Yo les digo que de alguna manera este artículo que les digo del Annals, nada más para decirles aquí, básicamente es como de un 15% lo que ellos concluyen, ¿sí? Y es también de la Escuela de Salud Pública de Harvard y demás, pero es 1 de cada 7, ¿sí? En cáncer de mama en particular. Se suponía que era mucho más frecuente el sobrediagnóstico, pero ellos estiman que no es tan frecuente. Pero bueno, finalmente, volviendo al artículo que les traigo yo ahorita, ellos hicieron un escenario de esto sobrediagnóstico de 10, 20 y 40% que mostraron un aumento de más del 50% en el número de mujeres sobrediagnosticadas por muertes de cáncer de mama, que de alguna manera pudo haber sido evitada entre 1996 y 2016 después de la estandarización por edad con cada mortalidad, ajustándola a ese 20%. Y bueno, existen muchos estudios y muchos datos al respecto del sobrediagnóstico, como yo les decía, ya que lo que no cambia con la disminución de la mortalidad y las terapias cada vez más potentes, pues son los daños que hacemos con la detección, principalmente, como les digo, el sobrediagnóstico y de alguna manera, pues lo que conlleva, ¿no? El sobretratamiento. Y podríamos decir que, por lo tanto, esto se puede esperar que el balance entre beneficio y daño, riesgo, pues, de la mamografía de detección se vaya inclinando cada vez más hacia la parte de los daños o del riesgo, y parecería que esta disminución en la relación entre beneficio y riesgo continúe debido a la mejora que hay en las terapias. Para terminar, aquí la parte del artículo, pues fíjense como una consecuencia directa, por así decirlo, de la disminución de la eficacia, pero del daño constante, pues es la posible disminución de la utilización de la mamografía de detección. Y la otra cosa es que, y por ahí va enfocado mucho esto porque es de salud pública, este estudio también hace o haría un llamado, ¿no?, a un análisis del desarrollo de los costos económicos y de salud por mujer salvada de morir de cáncer de mama. Y bueno, no sé qué les parezca. Este es el artículo. A mí me pareció sumamente interesante el hecho de pensar sobre esto, discutir sobre esto. Sé que la primera reacción, evidentemente, y no digo que no esté yo en ese papel, en esa parte, como les digo, de hecho, platicándolo con mi esposa, pues fue lo primero que dijo, no, esto no puede ser, o sea, tenemos que seguir haciendo. Y claro, yo creo que sí, bajo su mejor opinión, que es la mejor opinión. Acuérdense que esto hay que contextualizarlo, no somos Noruega, ¿sí? No tenemos todas las terapias que tienen en otras partes, y que yo creo que en mucho, pues puede ser, obviamente, que entre más temprano hagamos el diagnóstico, definitivamente, en este momento, en nuestro país, en nuestras circunstancias, en general, creo que sería mejor. Pero si lo vemos fuera del Zoom y vemos lo que está pasando como una prueba diagnóstica, como algo que nosotros como radiólogos
nos dedicamos a esto, pues también tenemos que ir viendo eso, ¿no? El hecho de que cada vez vamos a ir diagnosticando cosas, como les decía ahorita yo, pues el cáncer de mama, el cáncer de próstata, lo que les puse de ejemplo, por ejemplo, el de testículo, en fin, otros en donde dices, pues el cáncer de riñón. El cáncer de riñón, hay un artículo genial en el New England, no lo he platicado con ustedes, creo, no es muy reciente, pero donde hay demasiada evidencia de que si tú tienes un paciente de 80 años y le diagnosticas un cáncer de riñón, probablemente tiene una mejor, ¿sí? Calidad de vida, incluso la cantidad de vida, si no le haces tratamiento que si le haces un tratamiento. Y como esto hay muchas otras cosas. Entonces yo creo que vale la pena pensarlo, analizarlo. Me gustaría mucho saber cuál es su opinión, qué es lo que sugieren al respecto. Si quieren que haga un podcast específico sobre esto del sobrediagnóstico, creo que a mí es algo que me interesó. Hice ya una revisión y bueno, pues probablemente haga uno si ustedes les parece. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de interés este artículo. Sé que es controversial y por favor agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas de Memorándum. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Bien, ustedes que se quedaron conmigo y que me acompañaron aquí en el canal de YouTube a la grabación del podcast, muchas gracias. Sé que, como les digo, pues es un tema controversial, ya lo platiqué ahorita durante el podcast, así es que agradecería mucho sus comentarios aquí en la sección pues de los mismos que tenemos aquí abajo en el canal de YouTube y nos vemos en la próxima.